hermanitos y hermanitas. El día de hoy voy a hacer esta presentación acerca del bautismo. El título de mi presentación es Bautismo para ti y tu familia, y quiero recordar este versículo de la Biblia que es Hechos de los Apóstoles número 16, el versículo 31, que dice: cree y serás salvo tú y tu familia. Aquí la importancia para todos los padres de heredar esa fe a sus hijos. La fe se hereda, por eso es tan importante el bautismo, para que esos niños sean salvos. Así como tú ya eres salvo por el bautismo, esos niños también pueden ser salvos de esa forma. Iniciamos con el primer tema, que es la etimología de la palabra bautizar y su significado. La palabra bautizar viene del griego baptizen, que significa sumergir, introducir dentro del agua o una inmersión, esa inmersión que se hace en el agua como un signo de el acto de sepultar a esa persona que no es bautizada, que se denomina catecúmeno, en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él como una nueva persona, como un nuevo cristiano. El sacramento del bautismo, según el catecismo, es ese fundamento básico de toda vida cristiana. Es la puerta que nos abre a la vida espiritual, a la vida en el espíritu. 5 son los principales beneficios, de acuerdo con el catecismo, del bautismo. El bautismo nos libera del pecado, nos regenera como hijos de Dios, llegamos a ser miembros del cuerpo de Cristo, somos incorporados a la iglesia y hechos partícipes de su misión. Los pasos en el ritual del sacramento del bautismo son básicamente 6. El primero es la señal de la cruz, el segundo es el anuncio de la palabra de Dios, el tercero es la pronunciación de algunos exorcismos sobre el candidato, que además es ungido con óleo. El cuarto es el agua bautismal, que se consagra mediante una oración especial de epíclesis. En esta oración se pide al Espíritu Santo que descienda sobre esta agua y que con su poder estos niños o esa persona que va a ser bautizada puedan hacer en el agua y el Espíritu. Luego ya viene el propio ritual bautismal, que se realiza a través de una triple inmersión o 3 veces derramando agua sobre la cabeza, porque lo importante no es la inmersión dentro del agua, sino la inmersión en el Espíritu de Dios. Eso es lo realmente importante. Y entonces en este momento es que el sacerdote pronuncia el nombre del candidato y lo bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El último paso en este ritual es la unción del niño o de la persona que se está bautizando con el Santo Crisma, que es un óleo perfumado que ha sido consagrado anteriormente por el obispo. Esto significa el don del Espíritu Santo, y en este momento es cuando el niño o la persona que hasta este momento era catecúmena se convierte en un cristiano. ¿Qué se gana con el bautismo? Yo hice esta tabla para numerar los diferentes beneficios con su correspondiente cita bíblica. Por cuestión de tiempo no me voy a detener a repasar todas las citas bíblicas, pero los invito a que vayan a su Biblia y consulten estos versículos y se los aprendan de memoria, para así tener bases con que defendernos contra los ataques de los hermanos protestantes. El primer beneficio es el perdón del pecado original. El segundo es que se recibe al Espíritu Santo, muy importante, y con ese Espíritu Santo todos sus dones y todos sus carismas. Nos hace parte del cuerpo de Cristo, nos reviste de Cristo para así poder entrar en el reino de Dios. Y en este punto me quiero detener un poquito y recordar la parábola que Jesús contó a sus discípulos acerca de las bodas del hijo del rey, donde Jesús dice que el reino de Dios se parece a un rey que celebraba las bodas de su hijo, y para esto invita a muchas personas, pero pues esas personas están ocupadas y no van. El rey entonces le dice a sus súbditos que vayan por todas las ciudades, por todas las calles, y que
traigan a todos los que encuentren a las bodas del hijo. Ellos hacen lo que el rey les ordena, la recepción se llena de las personas que estaban en la calle, obviamente, y el rey pasa entre todos los invitados y encuentra uno que no lleva las vestiduras de la boda y le dice: tú, ¿qué haces acá si no tienes las vestiduras? Acá hacer un paréntesis y decir, pero si todos los que vinieron fueron traídos de la calle, inmediatamente ellos pues no habían tenido tiempo de ir a vestirse, obviamente, pero es que esas vestiduras que hace referencia a esta parábola están ligadas con las vestiduras que habla en San Pablo en Gálatas, donde dice que el bautismo nos reviste de esas vestiduras de Cristo para poder entrar en el reino de los cielos. Entonces, ¿qué pasa con esta persona que no tenía las vestiduras o el bautismo? Pues el Señor sabe quiénes son esas personas, porque no tienen el sello del Señor, no tienen la vestidura de Cristo, y que ordena a sus súbditos a sacarlo a las tinieblas, donde es el llanto y rechinar de dientes. El que tiene oídos, que oiga. Luego viene otro beneficio, que es ser herederos del reino de los cielos. Nos salva a través de la resurrección de Cristo, nos abre las puertas del cielo, nos hace hijos de Dios. Los bautizados nos convertimos en luz para el mundo. Otro beneficio es que ese bautismo es el pacto de la nueva alianza, es un pacto que hacemos con Dios. Así como la circuncisión para el pueblo judío era el pacto de la antigua alianza. Un poco más detallado voy a hablar de este tema en el siguiente punto, que habla sobre cómo nos podemos defender con los hermanos protestantes. Otros beneficios, según el catecismo, muy importantes, es que recibimos a través del Espíritu Santo las virtudes teologales, que son 3: fe, esperanza y caridad. Recibimos obviamente los dones del Espíritu Santo, que son 7: sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. También nos hace crecer en el bien mediante las virtudes morales, que son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Nos convierte en sacerdotes, profetas y reyes, eso lo dice el catecismo en el numeral 783. Pero volviendo a la Biblia, sabemos que el bautismo nos reviste de Cristo, de sus vestiduras, entonces nos volvemos en seres crísticos, ¿no? Porque tenemos a Cristo en nosotros. Por eso es que nos convertimos en sacerdotes, profetas y reyes, así como lo es Él. Importante esto que lo comenta el catecismo en su numeral en 1272 al 1274, que el bautismo es un sello claro de que le pertenecemos a Dios, es un sello indeleble de la vida eterna. Bueno, pero ¿qué se pierde si no se bautiza? Obviamente se pierden todas las bendiciones que ya he nombrado anteriormente, pero además se priva de la gracia inestimable de ser hijos de Dios. Hasta el momento que nos bautizamos, la persona o el niño no es sino una criatura hermosísima, porque todas las criaturas que hace el Señor son hermosas, pero seguimos siendo simplemente criaturas de Dios, así como lo es una hormiguita, un pajarito o una elefante. Bueno, este tema me gusta mucho, que es cómo nos podemos defender ante los ataques de nuestros hermanos protestantes y cuál es su posición y cuál es la posición que nosotros debemos tener como católicos. El primer tema es acerca del bautismo de nuestro Señor Jesús. Los hermanos protestantes dicen que Cristo se bautizó a los 30 años y entonces que nosotros debemos hacer lo mismo que hizo Cristo, imitar sus enseñanzas tal cual. Mi pregunta hacia los protestantes sería en este caso, bueno, si queréis hacer lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué los pastores de la religión protestante se casan y tienen hijos, si Jesús no se casó y no tuvo hijos? Otra pregunta: si Jesús fue crucificado en una cruz a los 33 años, ¿por qué no se crucifican en una cruz para seguir y imitar lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Yo creo que nadie va a hacer un acto tan grande, lleno de amor, como lo hizo nuestro Señor Jesús. Y imitarlo es
obviamente un deber que debemos seguir, pero es muy difícil muchas veces cargar con nuestras propias cruces, ¿verdad? Bueno, de todas formas, para volver al tema, nosotros sabemos que Juan en ese momento no quería bautizarlo cuando Jesús fue al Jordán a bautizarse, así como los hermanos protestantes no quieren bautizar a los niños pequeños. Juan le dijo, no, yo no soy digno de bautizarte, yo no soy digno ni siquiera incluso de amarrar o desatar tus sandalias. Pero Jesús le dijo, conviene que se haga la voluntad del Padre. Nosotros no sabemos cuáles son todas las bendiciones que vienen después de un bautismo. No tenemos ni idea porque no podemos ver como ve el Padre. Sin embargo, Juan hizo caso a Jesús y lo bautizó. Después de bautizarlo es que vinieron todas las bendiciones. Vinieron, la siguiente bendición que vino después de eso fue que se abrió el cielo, vino el Espíritu Santo sobre Jesús en forma de paloma y una voz desde el cielo dijo, este es mi Hijo amado, escuchadle. Acá exhorto a los hermanos protestantes a que hagan la voluntad del Padre. No saben las bendiciones que están dejando desperdiciar al no bautizar a sus niños cuando son niños. Otro tema es que Jesús no se bautizó niño. Y obviamente Jesús no se podía bautizar niño por una simple razón, y es que Juan, que fue el que inició el bautismo, que fue el iniciador del bautismo de Juan, con el cual a través del agua los pecados eran perdonados y ese bautismo invitaba a la conversión. Juan era solo 6 meses más joven que Jesús. Eso lo podemos comprobar en Lucas 1:36. Entonces, obviamente, un niño de 6 meses no podía bautizar a un bebé Jesús que había recién nacido, ¿no? Sin embargo, Jesús se bautiza sin tener pecado, para seguir la voluntad del Padre. Aquí en este mismo tema es importante entender que hay una relación muy estrecha entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, la antigua alianza se hizo con Abraham a través de la circuncisión de los varones a los 8 días de nacidos. Ese pacto de la antigua alianza se hizo con Abraham, prometiéndole que ese sería su pueblo y que Dios les daría esa tierra prometida. El bautismo es el pacto de la nueva alianza, es una circuncisión en el espíritu. El bautismo se puede realizar tanto hombres como mujeres. Jesús cambia la historia de las mujeres, cambia la historia de las mujeres porque obviamente la circuncisión no se podía hacer a las mujeres. Las mujeres eran tratadas como objetos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento esta visión cambia y nos da la potestad para ser bautizadas y ser hijas amadas de nuestro Señor. Entonces, ¿la circuncisión qué es? Es el bautismo del Antiguo Testamento. Por eso es que Jesús, a los 8 días de nacido, fue circuncidado. Y en este ritual le dieron el nombre de Jesús, así como en nuestros bautizos le damos el nombre al niño que se va a bautizar a través del bautismo. Así se lo hicieron a Jesús a través de la circuncisión, siguiendo las costumbres judías. Entonces, el niño recibe el nombre que sus padres han decidido para él, entre otros. Y eso está comprobado en Colosenses 2, del 9 al 16, donde dice que el bautismo es la nueva circuncisión que se realiza en el Espíritu. Otro tema importante y controversial un poco es, ¿qué es primero? ¿El bautismo, la predicación, el creer, o el creer, la predicación, el bautismo? Y esto va a variar en la Biblia. ¿Por qué? Porque Marcos es un evangelio que va a ser dirigido y escrito para los paganos de la época.
mientras que Mateo era un evangelio que estaba escrito ya para los judíos cristianos. ¿Qué pasa con los paganos de la época? Los paganos necesitan primero ser evangelizados para que después de conocer el evangelio ellos puedan creer y luego se bauticen. En cambio, ¿qué pasa con los judíos cristianos? Ellos ya tenían una tradición por ser el pueblo de Dios. Ellos entendían cuáles eran las promesas de Dios. Ellos entendían que la fe se hereda de los padres hacia los hijos. Entonces, por eso, primero los bautizaban y luego los enseñaban a los niños en esas leyes tan importantes que eran para los judíos cristianos de la época. Por eso no hay ninguna contradicción. Cada evangelio va dirigido a diferentes públicos. Nosotros somos cristianos, entonces por eso debemos seguir las enseñanzas del Evangelio de San Mateo. Si los hermanos protestantes quieren seguir las enseñanzas que iban dirigidas hacia el pueblo pagano, pues es decisión de ellos, pero no están haciendo la voluntad del Padre, en definitiva. Y eso está limitando las bendiciones que pueden recibir todos los niños que no dejan ser bautizados. Los hermanos protestantes dicen que los niños no tienen pecado y que Jesús mismo en Mateo 19:13 dice que déjenlos, de los niños es el reino de los cielos, de lo que son como niños es el reino de los cielos. Sin embargo, nosotros decimos, bueno, obviamente si vemos a un niño recién nacido, pues qué pecado ha podido cometer, es verdad, pero hay que entender que el pecado que no existe un pecado en la persona, pero sí existe un pecado heredado de los padres y de todo el pecado que llamamos el pecado original, que viene desde la época de Adán. De eso es lo que limpia el bautismo a esos niños. Sin embargo, vuelvo a repetir, Jesús no tenía pecados, pero él fue bautizado. ¿Por qué? Porque había que cumplir con la voluntad del Padre. Todos los humanos nacemos con la mancha del pecado original y eso lo comprobamos en Romanos 5, 18, 19. Jesús también dijo, dejad que los niños vengan a mí, y es lo que exhorto a los hermanos protestantes, dejad que los niños vengan a Jesús, que sean revestidos de Cristo, que sean dotados del Espíritu Santo para que la voluntad del Padre se pueda hacer en esos niños. El bautismo entonces limpia de un pecado original. Los hermanos protestantes dicen que el bautismo se debe recibir cuando se tiene uso de razón. Sin embargo, no existe una cita bíblica que lo corrobore, pero en Hechos 2, 38, 39 dice que la promesa del bautismo es para ustedes y para sus hijos. Sus hijos obviamente son niños, pueden ser niños también. Entonces hay que seguir la voluntad del Padre. La voluntad del Padre está escrita en la Biblia. Hay que seguir los consejos de la Biblia. Entonces, al final de cuentas, ¿para quién es el bautismo? Los hermanos protestantes dicen, para el que tiene uso de razón y cree. Eso está en alguna cita bíblica, aparte de la que ellos nombrarían, que sería Marcos 16, 16. Pues, tristemente, no está en ninguna cita bíblica. Sin embargo, en Juan 3:3, el propio Jesús dice que todo el que nazca de la carne debe morir para vivir en el espíritu. O sea que toda persona que ha nacido, cualquier bebé, ahí no dice la edad exacta, dice cualquier persona que nazca, o sea, un recién nacido, debe morir para vivir en el espíritu. Y eso es precisamente lo que hacemos con el bautismo, morir a la antigua persona y entrar en esa resurrección del Señor para nacer como nuevas criaturas, nuevas personas en Cristo Jesús. Otras preguntas que han salido en esta investigación que he realizado es si se puede bautizar 2 veces a un cristiano. La respuesta contundente es no. Es más, es un pecado, porque ¿qué dice Efesios 4:4? Un solo Señor, un solo Jesús, un solo bautismo. Entonces, cuando los hermanos
protestantes exhortan a un católico a bautizarse nuevamente, están pecando contra el Espíritu Santo y eso es un pecado muy grave. Nosotros católicos, bueno, los padres, los sacerdotes católicos nunca bautizarían a un niño que ha sido bautizado en una religión cristiana diferente a la católica, porque se obedece en la Iglesia Católica la palabra de Dios. En caso de urgencia, ¿quién puede bautizar? Y urgencia nos referimos con alguien que está a punto de morir y que no ha recibido el sacramento del bautismo. Lo puede hacer cualquier cristiano. Lo hace con un poco de agua y el bautismo lo hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pasa con los niños que mueren sin haber sido bautizados o con los cristianos que nunca fueron evangelizados? Nosotros sabemos que por la misericordia de Dios los niños pueden ser salvos y igualmente una persona que ha ignorado el Evangelio porque nunca ha sido enseñado, pero busca la verdad y siempre hace la voluntad de Dios que ha sido inculcada en su corazón, esa persona también puede ser salva. Finalmente, me gustaría compartir este testimonio de conversión del coronel de la Policía Nacional, Henry Sanabria. El testimonio del coronel Sanabria es bastante impactante. En el año de 1989, en un operativo que organizó la Policía Nacional, encontraron a dos jóvenes que habían secuestrado a un niño de 7 años. El coronel entrevista a estos dos jóvenes y le pregunta por qué han secuestrado a ese niño. Los jóvenes confiesan que Satanás mismo les había ordenado secuestrar a ese niño. El coronel les pregunta por qué ese niño y el Satanás les contesta que porque el niño no tiene el sello de Dios, porque no está bautizado y Satanás eso lo sabe. Entonces el coronel va donde la madre, le lleva al niño que gracias a Dios no fue víctima de ese sacrificio que estaba planeado por Satanás y le pregunta a la madre si el niño está bautizado. Ella sorprendida le contesta que no, que el niño será bautizado a los 14 años como se lo ha dicho su pastor. Entonces el coronel le explica lo acontecido con estos dos satanistas y desde ahí empieza una conversión para el coronel donde pues ahora ya está en los caminos de Dios para la gloria de Dios. Aquí es importante recalcar una vez más la importancia del bautismo y cómo ese bautismo nos sella para que Satanás no nos pueda tocar. Esta es solo una de las ventajas que se llevan los niños bautizados. Por favor, no dejes los niños en manos de Satanás. El testimonio del coronel Sanabria es bastante impactante. En el año de 1989, en un operativo que organizó la Policía Nacional, encontraron a dos jóvenes que habían secuestrado a un niño de 7 años. El coronel entrevista a estos dos jóvenes y le pregunta por qué han secuestrado a ese niño. Los jóvenes confiesan que Satanás mismo les había ordenado secuestrar a ese niño. El coronel les pregunta por qué ese niño y el Satanás les contesta que porque el niño no tiene el sello de Dios, porque no está bautizado y Satanás eso lo sabe. Entonces el coronel va donde la madre, le lleva al niño que gracias a Dios no fue víctima de ese sacrificio que estaba planeado por Satanás y le pregunta a la madre si el niño está bautizado. Ella sorprendida le contesta que no, que el niño será bautizado a los 14 años como se lo ha dicho su pastor. Entonces el coronel le explica lo acontecido con estos dos satanistas y desde ahí empieza una conversión para el coronel donde pues ahora ya está en los caminos de Dios para la gloria de Dios. Aquí es importante recalcar una vez más la importancia del bautismo y cómo ese bautismo nos sella para que Satanás no nos pueda tocar.
Y esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado mi presentación y que haya sido de gran bendición y de conocimiento que se ha infundido a través del Espíritu Santo para todos vosotros, hermanos en Cristo.